Hola estudiantes, iniciamos con el tema en esta ocasión. Luego de ver política fiscal, pues vamos a entrar en el tema de la otra política entre varias que hay para el gobierno ejercer control y poder mantener los agregados económicos en su objetivo. Entonces la política monetaria se convierte en otro instrumento de los importantes, así como la política fiscal, que la vimos a través del modelo keynesiano, para mantener estable la economía de un país o de una nación. Entonces, como su nombre lo dice, hay que hablar primero del dinero para entender cómo hace la política a través de su instrumento para mantener las variables agregadas estables. Entonces, el dinero. El dinero en sí, como lo vemos y lo conocemos ahora, pues lo llamamos papel moneda, que tiene un respaldo, en este caso, para Colombia, en el Banco de la República. ¿Existe una definición para el dinero? Pues no hay una definición que sea la única o que esté totalmente completa o que sea muy clara e entendible. No obstante, podemos aproximarnos a este concepto. ¿Y cómo? Pues conociendo cómo nace, por qué esa necesidad y por qué ahora utilizamos el papel moneda. Entonces, ¿cómo lo vamos a hacer? Para esto los invito a leer la historia del dinero. Estos links que ven acá los van a encontrar luego de la clase grabada ahí mismo donde está la clase, en la sección de clases, para que son textos realmente cortos y así pueden ver por qué llegamos al papel moneda, ¿cierto? ¿Cuál fue la necesidad? Sobre todo nace, como veíamos, en el mercado de bienes y servicios, porque siempre el ser humano tiene necesidades para su subsistencia. No, y ya luego no para su subsistencia, sino para adquirir otros bienes y servicios en la economía. Entonces se necesitaba un medio que sirviera para realizar esos intercambios entre los agentes. Entonces ya saben, estos links los van a encontrar para que los lean después de que terminen la clase, de ver la clase grabada del día de hoy. Entonces, como definición, dentro de la historia, la podemos, o el dinero lo podemos definir como todo aquello que es comúnmente aceptado. Billetes, mercancías, en este momento billetes. También se puede hacer intercambio de mercancía, y esto es un medio de intercambio. Entonces realmente es un medio de intercambio, o como lo conocemos ahora, medio de pago de bienes y servicios. Para adquirir un bien o servicio yo necesito el dinero en este caso, o eso que me permita obtener ese intercambio o ese bien y servicio que necesito. Entonces, el dinero no lo constituyen solamente los billetes y monedas que conocemos en la actualidad, pues han sido y son muchos los bienes y mercancías que han permitido ser ese medio de intercambio. Y esto lo ven en la historia. ¿Qué van a encontrar? Que primero se utilizó el trueque, pero esto llegó a un punto donde era imposible decir cuánto puedo cambiar yo de un bien por otro. Entonces no servía y no era tan claro como medio de pago el tema de las equivalencias. Entonces ya luego se fue o se buscaron como bienes que fueran más o tuvieran más forma, que pudieran dividirse, que pudieran tener, contar. Yo te puedo dar tantos bultos de sal porque me des 2 camisas, 3 camisas, pero igual las equivalencias terminaban siendo difíciles. Luego se utilizaron los metales preciosos para tener como medio de intercambio. No obstante, traía unos temas de costos en este momento, costos de transacción o costos de movimiento de estos bienes un poquito elevados. Entonces, por el tema de cantidad de peso, que no lo hacía fácil para utilizarlo como medio de pago. Entonces, ¿qué es el dinero? Eso que nos permite adquirir bienes y servicios como tal.
importante que lean los textos que van a encontrar al finalizar la clase y los que les acabé de mencionar. Entonces, ¿qué función tiene el dinero? Que también es otra forma como de conceptuarlo. Entonces, las funciones que el dinero debe cumplir es que sirva como medio de pago o medio de cambio, de intercambio de esos bienes y servicios que necesito, que tenga una unidad de cuenta, que sea un depósito de valor o patrón de pagos diferidos, que terminan siendo los créditos. Entonces vamos a verlos acá, como medio de cambio o como medio de pago. Entonces, ¿por qué? Porque nos permite realizar transacciones comerciales en el mercado, ¿cierto? Cuando veíamos el modelo sencillo de oferta y demanda, tú para adquirir un bien y servicio, pues necesitas, aparte de esa necesidad para satisfacer, ¿con qué poderlo adquirir? En este caso sería el dinero. Esa es una de las funciones que necesita. El dinero me permite realizar transacciones, ¿cierto? En el mercado de bienes y servicios. Entonces, cada uno de los individuos de la sociedad trabaja por dinero, ¿cierto? Lo veíamos dentro del mercado de oferta y demanda. Y después lo usa para adquirir los bienes y los servicios que produce el resto de los grupos sociales. Entonces, él recibe su dinero porque hay una demanda dentro del mercado de factores de producción que demanda la mano de obra. Luego de que realiza su trabajo, él recibe un salario y con este salario va al mercado de bienes y servicios a adquirir esos bienes que necesita. Entonces, y lo hace a través del dinero. Cuando hablamos comunidad de cuenta, es como se expresa el dinero. Entonces, para nuestro caso, para poder adquirir bienes y servicios, pues esos bienes y servicios tienen un precio en el mercado. Y esas son las unidades monetarias por las que yo puedo adquirirlo. Entonces, para nuestro caso en Colombia es el peso. Si yo quiero un bombombón, me vale 1.000 pesos. Si yo quiero unos tenis, me valen 160.000 pesos, 200.000, 300.000. Ya es según marca, calidad del tenis que estás buscando. Pero aquí en Colombia es el peso. Y se utiliza la VR, unidad de valor real, ¿cierto? Por las entidades financieras para hacer mediciones, en este caso, de créditos hipotecarios. Y algunas monedas extranjeras como el dólar y el euro, entre otras, esos son sus nombres y su unidad de cuenta para medir, ¿cierto? Entonces, para nosotros es el peso y las entidades financieras utilizan la VR para expresar. Esa VR tiene un valor realmente también. Dicen 27 VR, pero esa una VR está dada por un valor específico, también en pesos. Como depósito de valor es cuando utilizamos las cuentas que nos ofrecen las entidades financieras, cuentas de ahorros, CDTs. Eso es un depósito de valor que me permite también hacer transacciones de bienes y servicios. También puedo hacerlos a través de un depósito de valor y el tema que llamamos aquí patrón de pagos diferidos, que es los pagos que se van a realizar en el futuro, ¿cierto? Como resultado de una operación de crédito, un arreglo de una deuda. Es a eso que llamamos pago diferido, ¿cierto? ¿Cómo se expresa? En dinero también. Entonces, para el caso de nosotros, las deudas se expresan en pesos colombianos, pero no es imprescindible que el patrón de pagos diferidos sea la unidad monetaria. ¿Listo? ¿Qué necesitamos o qué queremos? ¿Qué propiedades tenga ese dinero? Pues que sea portable, y el papel moneda lo es, y también el papel fiduciario o la moneda fiduciaria, que terminan siendo las tarjetas, las chequeras. Entonces son portables, papel moneda es portable, que tenga durabilidad. El papel moneda es durable, es se puede dividir, me pueden devolver. Si me vale el bombombón 1.250 y pagué con 2.000, pues me pueden devolver 750 pesos. Entonces, uniformidad es que sea aceptado. La uniformidad y el reconocimiento son temas o conceptos muy parecidos, ¿cierto? Uniforme porque se extiende en todo la nación, y por esto mismo
tiene un reconocimiento, que se lo da el soporte que tiene, que en este caso para nosotros es el Banco de la República. Entonces, la uniformidad de cómo se marcan los billetes y esas unidades monetarias y el reconocimiento que le da el soporte de que lo expide el Banco de la República y por tanto tiene un valor, tiene un reconocimiento. Los pesos colombianos tienen un reconocimiento. Entonces, el papel moneda lo tiene, el papel fiduciario, la moneda fiduciaria, perdón, que terminan siendo las chequeras, las tarjetas, como tal, pues me permiten conseguir bienes y servicios en el mercado. Entonces ahora sí entramos al mercado del dinero, porque como todo, se terminan o hay agentes que crean una oferta y una demanda, en este caso del dinero. Entonces vamos a hablar de la demanda de dinero. ¿Qué es la demanda de dinero? Es la cantidad de dinero que el público desea tener frente a otros activos alternativos, ¿cierto? Recuerden, los modelos que estudiamos aquí son estáticos, siempre son en un momento o periodo determinado. Entonces, de acuerdo con la teoría keynesiana, seguimos con nuestro modelo keynesiano, la demanda de dinero se realiza por tres motivos. Uno, hacer transacciones dentro de los mercados. Precaución, porque se debe tener para ciertos aspectos que puedan pasar y que no se tengan preconcebidos o planeados. Y por temas de especulación, ¿qué va a pasar? ¿Cierto? ¿Qué puede pasar dentro de los mercados que yo pueda adelantarme y pueda tener o actuar ante ese momento? Una crisis, un auge, ¿cuánto dinero se va a necesitar? Entonces la demanda de dinero consta o se realiza por estos tres motivos, ¿cierto? Vamos a adentrarnos más aquí. Entonces el motivo de las transacciones es porque los agentes económicos necesitan adquirir bienes y servicios en el mercado, ¿cierto? Entonces lo necesitan para poder ir a satisfacer esas necesidades. Los factores que influyen en la demanda de dinero para las transacciones comerciales, ¿qué son? El nivel de ingreso. Entonces la demanda de bienes y servicios aumenta o disminuye de acuerdo con el nivel de ingresos de los agentes económicos, ¿cierto? Ingresos del consumidor, como lo conocíamos en micro, o la renta, o el ingreso general, como lo veíamos en macro y los agregados, el ingreso nacional, el ingreso promedio nacional, ¿cierto? Porque este es el que mide cuánto dinero se va a necesitar dentro del mercado. Entonces, ¿qué pasa? En épocas de recesión, obviamente, la demanda de dinero disminuye porque hay caída del consumo, dado que el desempleo que pueda presentarse. Por el contrario, en épocas de auge, ¿qué pasa? Pues aumenta el consumo. Está mayor ingreso, por ende aumenta el consumo, por ende se necesita más dinero para ir a conseguir bienes y servicios. También, ¿qué hace que cambie? El nivel de precios. Pues si los precios tienden a aumentar, los agentes económicos tendrán que aumentar la demanda de dinero. Inclusive si se mantienen las mismas cantidades de transacciones, porque ya hablamos de inflación, necesito más dinero para adquirir ese bien y servicio. Y depende de la tasa de interés. La relación con la demanda de dinero en este caso es inversa, contraria. ¿Qué pasa? Mayor es la tasa de interés, menor es la demanda de dinero, dado que el costo de tener dinero en su poder es muy alto, ¿cierto? Entonces se necesita mucho más dinero. Ahora, entramos al otro motivo, el motivo de precaución. ¿Qué hace? Lo que hablábamos ahorita, eso que se tiene por si pasa algo, por esos imprevistos que puedan pasar, que no están planeados. Entonces, demanda poder de compra para poder concebir esos faltantes inesperados de liquidez. Entonces, la demanda precautelativa depende del grado de riesgo que se está dispuesto a asumir, del nivel de ingreso y de la tasa de interés. Mucho también depende del nivel de ingreso. También se puede decir que es un tema cultural, de cuánto
están dispuestos a aguardar ante imprevistos que se tengan, en el caso, por ejemplo, de las familias. Entonces, cultural y obviamente depende mucho del ingreso. Y ahora, el tercer motivo, que es el de especulación, entonces la realizan los agentes económicos con el objetivo de lograr una elevada rentabilidad, es decir, buscar tener recursos líquidos en su poder con el fin de aprovechar oportunidades que les brinde el mercado. Entonces, si por ejemplo hay algún negocio que genera mucha rentabilidad, poder tener fácilmente liquidez o dinero para invertir, ¿cierto? Entonces, la demanda de dinero, ¿de qué depende? Si todo lo demás está constante, es decir, respecto a otros factores, la función de demanda de dinero real, recordemos entonces es una variable real, se puede expresar como una función de la renta, es decir, nivel de producción del PIB real y del tipo de interés nominal. Entonces tenemos que la demanda de dinero está en función de la renta o del ingreso y de la tasa de interés, ¿cierto? La tasa de interés nominal. Y en este caso estamos hablando de la renta o producción real. Recordemos que estos son los agregados económicos, entonces siempre estamos hablando de una nación. Entonces la demanda agregada depende del ingreso y de la tasa de interés. La tasa de interés es como decir el precio del dinero, y así lo conocemos, y así se mide. Entonces, la tasa de interés nominal es el costo de oportunidad de tener dinero líquido en lugar de tenerlo en activos, pues estos producen rentabilidad. Entonces, la relación entre la demanda de dinero real y la tasa de interés nominal es negativa, es decir, inversa. Entre mayor sea la tasa de interés que pagan los bancos por los activos que generan rentabilidad, menor será la demanda de dinero líquido, ¿cierto? Porque vamos a querer que el dinero esté guardado y recibir un interés, una rentabilidad por él. Pero si las tasas de interés son bajas, menor será la demanda de dinero, ¿cierto? Como tal. Relación inversa. Tasa de interés alto, entonces es mayor la tasa de interés, la demanda de dinero. Y entre menor sea ahí, mayor será la demanda de dinero. Entonces, con el nivel de renta o producción real de la economía, la relación es directa. ¿Qué significa? Pues entre mayor es el ingreso, es decir, cuando hablamos de épocas de auge, mayor es la demanda de dinero, y entre menor sea el ingreso, es decir, cuando hablamos de épocas de recesión, es menor la demanda de dinero, pues porque hay menos nivel de consumo como tal. Entonces aquí la vemos gráficamente, la demanda de dinero. Entonces ya vemos en el eje de las Y o de las ordenadas está la tasa de interés nominal, y en el eje de las abscisas o X está la demanda de dinero real. Entonces se representa igual que cuando vemos la demanda y oferta del mercado, ¿cierto? Está en función de la tasa de interés, que es una variable endógena, o sea, se cuenta dentro del modelo como tal. Entonces sí depende de las variables del modelo. Y que vemos la relación inversa que hay entre la demanda de dinero y la tasa de interés. Pues que la pendiente de esta curva de demanda de dinero es negativa. Variaciones en la tasa de interés generan movimientos a lo largo de la curva de la demanda de dinero. Entonces, si la tasa de interés es alta, pues se va a demandar menos dinero, porque la vamos a querer tener guardadito y generando una rentabilidad. Pero si la tasa de interés es bajita, va a aumentar la demanda de dinero, ¿cierto? ¿Por qué? Porque vamos a poder gastar más fácilmente, no va a ser rentable tenerlo guardado como tal, y esto hace que se demande más dinero y también que llame el consumo. Entonces, por ejemplo, ahora
dentro de la pandemia las tasas de interés están bajando bastante. El hecho es como tratar de impactar la recesión a través del consumo. Entonces, por eso las tasas de intereses bajan para incentivar a el consumo, para que demanden más dinero y puedan consumirlo en el mercado de bienes y servicios. ¿Okay? También, ¿qué puede pasar? Dado el nivel de renta, si cambian el nivel de ingresos, ¿listo? Que es una variable exógena, ¿cierto? No depende de las variables, se puede, entonces, o genera en este caso desplazamientos de la curva de la demanda de dinero. Entonces, de acuerdo con la relación directa entre las variables de análisis, en la medida que aumenta el ingreso, la curva de demanda de dinero se desplaza hacia la derecha, ¿cierto? Es decir, aumenta. Pero si disminuye el ingreso, pues la curva de demanda de dinero real se desplaza hacia la izquierda, es decir, disminuye. Entonces, recordemos los movimientos, a la derecha aumenta y a la izquierda disminuye, ¿cierto? Entonces ya sabemos, claro, el ingreso. Si baja el ingreso, ¿qué pasa? Pues van a dejar de demandar dinero. Pero si aumenta, van a demandar más dinero para consumir más en el mercado de bienes y servicios. ¿Listo? Entonces, por ahí está la demanda. Ahora vamos a la oferta de dinero. ¿Y qué es la oferta de dinero? No es más que el volumen del dinero que se encuentra disponible en la economía, recordemos, en un momento determinado. Entonces, aquí quien maneja la oferta de dinero es el Banco de la República. ¿Listo? Entonces, de acuerdo con el Banco de la República, la oferta de dinero corresponde al efectivo en poder del público que se delimita o se nombra con una E y a los depósitos en cuenta corriente de la banca, o sea, los depósitos a lo que se encuentra guardado en los bancos, que pueden ser transferibles por medio de cheques o tarjetas, ¿cierto? Estos dos componentes que constituyen la oferta monetaria son conocidos como medios de pago, ¿cierto? Nos permiten conseguir bienes y servicios, o sea, hacer esa transacción. Pues aquí en Colombia son los únicos activos de aceptación general para hacer pagos en la economía. En este caso, el efectivo en manos del público y los depósitos que se encuentren en las entidades financieras. Entonces, los medios de pago o oferta de dinero, que lo conocemos todo esto como M1, es la oferta monetaria. Luego conocemos el M2 y el M3, que son ampliadas y tienen otros activos que sirven como medio de pago. Entonces, M1, ¿qué es? Ya sabemos, el depósito realizado por cheque de los bancos comerciales y el efectivo en poder del público. Ese es el M1. El M2 es todo M1 más los cuasidineros. ¿Qué son? Que son activos, pero tienen diferentes grados de liquidez. Entonces, y en este caso la liquidez puede lograrse más rápido. O sea, pueden esperar o se pueden volver dinero en un corto plazo. ¿Como qué? Los depósitos de ahorro en el sistema financiero y los certificados de depósito a plazo y condiciones de indexación que los conocemos como CDTs. Entonces, ese es el M2. El M3 lo forma el M1, el M2 y además otros activos que no se pueden convertir tan fácilmente en dinero. ¿Cuáles son? Depósitos fiduciarios y los bonos del sistema financiero. Entonces, esta es la oferta de dinero como tal. Estaba por M1, M2, M3 y ya sabemos qué tiene cada uno de los conceptos. ¿Cómo se crea la oferta de dinero? Aquí se las voy a explicar dentro de la lectura que les dejo, también está, que les dejé con antelación. Entonces, la creación del dinero, ¿cierto? La oferta de dinero para poder hacer las transacciones en los mercados de bienes y servicios inicia con la expansión o creación primaria del dinero que lo hace el Banco de la República. ¿Vía qué? Base monetaria. Ya vamos a entender cómo se crea esa base monetaria. Y luego
se hace la expansión o creación secundaria del dinero que lo realizan los bancos comerciales dados el multiplicador monetario. Entonces ya habíamos visto el multiplicador de la política fiscal, ahora vamos a mirar cómo se multiplica el dinero, que también tiene un multiplicador monetario. Entonces la creación primaria de dinero es esa que cuando se emiten los dineros, dado que, pues dado el nivel de ingresos que existe, ¿quién lo hace? El Banco de la República. Entonces, cuando él emite el dinero, lo llamamos la expansión primaria de liquidez, que corresponde a la generación de una cantidad básica de dinero y lo llamamos base monetaria. Esto depende de qué? Del nivel de ingresos de la sociedad. Entonces, la base monetaria es la cantidad de dinero legal en circulación que se encuentra en efectivos y que la tiene ya el público, más las reservas bancarias. Esto se categoriza en los pasivos bancarios, lo que se encuentra allá en los depósitos. Las reservas bancarias, ¿qué son? Son los depósitos de la banca comercial que se encuentran en el Banco Central o son manejados por el Banco Central. Es decir, los billetes que los agentes consignan en el banco comercial y regresan al Banco de la República a manera de depósitos de reservas. O sea, tienen un porcentaje establecido, guardado como nivel de reservas. Entonces, los motivos para la creación primaria de dinero son los siguientes. Lo hace el Banco de la República a través de títulos o bonos de deuda pública local. Es decir, si el Banco de la República compra títulos de deuda pública nacional, recibe los títulos de valores y a cambio entrega dinero. ¿Y esto qué hace? Aumentar el efectivo en circulación. Cuando se realiza la transacción de vender títulos, genera el efecto contrario, es decir, reduce el efectivo en circulación. Estas son las herramientas que tiene el Banco de la República para la creación primaria del dinero. Y a través de las divisas o reservas internacionales, cuando el Banco de la República compra divisas a los exportadores, aumenta las reservas internacionales en moneda extranjera y entrega dinero, ¿cierto?, a circular. Entonces aumenta el efectivo en circulación. Y si hace lo contrario, es decir, si vende divisas a los importadores, pues aumenta las reservas internacionales en moneda extranjera y a cambio entrega dinero, con lo cual aumenta el efectivo en circulación, ¿cierto? Entonces, disminuye. La compra o venta de divisas por parte del Banco de la República es un instrumento que por lo general se utiliza para influir en la tasa de cambio más que en la oferta de dinero. ¿Listo? Y eso ya es política cambiaria como tal. Bueno, aquí es disminuye. Se me fue, obviamente va a disminuir. Entonces, también se hace ante la concesión de préstamos al sistema financiero o al gobierno central. ¿Bajo qué? Se llama bajo la tasa de descuento. Es decir, se emite, se crea o retira, es decir, saca dinero en forma primaria cuando el Banco de la República realiza créditos al gobierno central o cuando hace las funciones de prestamista de última instancia de los organismos de crédito que operan en el país. Otras situaciones que obligan al Banco de la República a emitir dinero primario es cuando las exportaciones, es decir, la moneda extranjera que se recibe como pago por una exportación, debe cambiarse por moneda local. Entonces, ¿qué pasa? Esto lleva a emitir billetes locales para el exportador por el valor de la moneda local que tenga dicha moneda extranjera. ¿Qué hace? Pues aumentar la base monetaria. Lo contrario ocurre cuando el Banco de la República vende moneda extranjera a los importadores, que fue lo que les explicaba ahorita. Cuando hay reemplazo de billetes y monedas dañadas y deterioradas, pues dado a la circulación, los billetes se van desgastando, entonces el Banco de la República debe invertir dinero para reemplazar este. Cuando crece el Producto Interno Bruto, pues si crece el Producto Interno Bruto, pues es como decir que crece el ingreso y por ende se van a realizar más transacciones de bienes y servicios. Cuando suben los precios, ¿cierto? Ahí hablábamos, ¿qué pasa? Cuando suben los precios se necesita más dinero, es decir, aumenta la inflación, entonces por esto debe emitir dinero el Banco de la República. Entonces, ¿cómo es un balance?
del Banco de la República de Colombia. Entonces, en los activos están las reservas internacionales, que recordemos que son activos en moneda extranjera, el crédito que hace al gobierno, al sector privado y a la banca comercial, ¿cierto? Los pasivos, ¿cuáles son? Pues la base monetaria, recordemos que la base monetaria es el efectivo o en manos del público, los depósitos del sistema financiero, y tiene otros pasivos no monetarios, que son otros depósitos y colocación de títulos por el emisor, ¿cierto? Y patrimonio, pues que es total pasivo más patrimonio. ¿Cómo es la creación secundaria del dinero? Entonces, el Banco de la República es el que tiene el control, ¿cierto? Pero él puede multiplicar la creación de dinero a través del sistema financiero cuando realiza operaciones de crédito. Entonces, la creación secundaria de dinero se presenta cuando la banca comercial presta a los particulares y el gobierno guarda una parte de los depósitos a la vista que ha percibido. Entonces, ¿qué hace? Amplía la capacidad de gasto por un efecto multiplicador sobre el dinero primario que ya existe en el sistema. Entonces, las instituciones responsables del proceso de expansión monetaria o de contracción secundaria son aquellas entidades financieras que dentro de sus pasivos tienen como primer renglón el denominado depósitos. Los bancos siempre prestan los nuevos depósitos y así sucesivamente se forma el dinero o crece la base monetaria. Entonces va aumentando. Guardan un pedacito de reserva y el otro lo sacan al público por medio de créditos. Entonces, la creación secundaria de dinero, ¿qué es? Son todas las operaciones crediticias de las entidades bancarias que dan origen a un efecto de multiplicación de los depósitos. Este efecto recibe el nombre de expansión secundaria de dinero bajo el efecto multiplicador. Entonces, de acuerdo con lo anterior, ¿cuál es el balance de los bancos comerciales? Entonces, en los activos ellos van a tener una reserva bancaria, que es la que el Banco de la República les exige, y el resto de esos depósitos los sacan al público a través de créditos. Entonces, a ellos les entra un depósito de manos del público y ellos deben guardar un porcentaje que establece el Banco de la República y el resto lo sacan al público. Y así se crea el dinero bajo una forma secundaria de dinero. Entonces, ¿cómo llega al final? La expansión monetaria se calcula por el multiplicador más el depósito inicial recibido. Entonces, este multiplicador nos dice la cantidad de dinero que puede crearse a partir de cada unidad de base monetaria. Entonces, el multiplicador se calcula bajo la siguiente fórmula algebraica, ¿cierto? El multiplicador es igual a E más I y E más R. ¿Qué es cada uno de ellos? R es igual a la reserva sobre los depósitos. ¿Y qué quiere decir? Pues es el coeficiente de reserva o encaje bancario. Eso que le piden guardar de reserva. Y E, que es el coeficiente efectivo, es decir, efectivo sobre depósitos. De esos depósitos, ¿cuánto está en efectivo como tal? Por eso se llama el coeficiente efectivo. Entonces, el encaje bancario o coeficiente de reserva, recordemos qué es esto, coeficiente o encaje, que es R minúscula, que es la reserva sobre los depósitos, es el porcentaje de los depósitos recibidos por los bancos comerciales que no pueden ser utilizados para realizar los créditos. Se debe guardar. Por ley, el encaje bancario está definido por la autoridad monetaria y debe mantenerse en efectivo, guardado en la banca comercial o en sus cuentas del Banco Central para mantener y asegurar la liquidez del sistema. Y el coeficiente efectivo, que es el efectivo sobre los depósitos, es el porcentaje de los depósitos que no vuelven al sistema financiero como depósitos y quedan en manos del público o entidades para sus transacciones o precaución. ¿Listo? Ahí está explicado cada uno. Entonces, ¿cuáles son las restricciones para la creación secundaria del dinero a partir de este multiplicador? El encaje bancario.
Entre mayor es el encaje bancario, pues menor es el valor del multiplicador o la capacidad multiplicativa de los bancos. ¿Por qué? Porque están pidiendo que haya una reserva muy grande, ¿cierto? Una reserva mucho mayor. Y las preferencias por la liquidez, cuanto mayor sea el porcentaje de efectivo, menor será el multiplicador, porque no se puede crear base si hay mucho efectivo circulando. Y así llegamos a la oferta de dinero representada. La oferta de dinero es una variable exógena, ¿cierto? Por tanto, ¿quién tiene el control estricto? Es la autoridad monetaria, para nuestro caso el Banco de la República. Por tanto, para un nivel de base monetaria dada, la curva de oferta de dinero es constante. ¿Y de qué depende o está en función de qué? De la base monetaria y de la tasa de interés, ¿cierto? Entonces, la oferta de dinero real depende de la tasa de interés nominal y de la base monetaria. Y la base monetaria ya sabemos que es control del Banco de la República, por tanto es fija o constante. Y aquí vemos la oferta monetaria, ¿cierto? Siempre es constante, pues está dada. Entonces, es independiente, es como cuando llamábamos las autónomas, esta es autónoma. Entonces, ¿por qué? Porque tiene el Banco de la República, tiene control estricto sobre la oferta de dinero como tal. Entonces, aquí la vemos, es constante, está dada. ¿Por qué? Por la autoridad competente, que en nuestro caso es el Banco de la República. ¿Qué sucede con la curva de oferta y la tasa de interés? Pues los desplazamientos de la curva de la oferta se pueden presentar por variaciones en el nivel de la base monetaria. Entonces, cuando la curva de oferta de dinero se desplaza a la derecha, es decir, se está aumentando. ¿Y cómo lo hace? Pues ya sabemos que lo hace la autoridad competente. ¿A través de qué? De estas herramientas. La compra de títulos o bonos de deuda pública, la compra de divisas a los exportadores, disminuyendo la tasa de descuento y disminuyendo el encaje bancario, que esa es la creación secundaria, ¿cierto? Entonces es porque les hace guardar menos y puede reproducirse más el dinero. Y se desplaza hacia la izquierda, es decir, disminuye cuando hace todo lo contrario. ¿Bajo qué? Bajo las herramientas que tiene, que es vender títulos o bonos de deuda pública, o vender divisas a los importadores, o aumentar la tasa de descuento, o aumentar el encaje bancario. ¿Listo? Entonces la oferta de dinero también puede aumentar o disminuir. Y aquí la vemos, pues puede moverse hacia la izquierda si disminuye la oferta de dinero, o hacia la derecha si aumenta la oferta de dinero. ¿Qué nos interesa? Como en todos los mercados que hemos visto hasta ahora, encontrar el equilibrio. ¿Dónde se encuentra el equilibrio? En este caso, el equilibrio del mercado del dinero. Pues cuando hay igualdad entre la oferta y la demanda. Y ya hemos visto cuál es el punto de equilibrio, donde la oferta y la demanda se hacen iguales, determinando el tipo de interés y la cantidad de dinero de equilibrio. Entonces, por tanto, la tasa de interés depende de qué? Pues de la base monetaria y de la renta o del ingreso, ¿cierto? Así se obtiene el tipo de interés de equilibrio y la cantidad de dinero de equilibrio en el mercado. Entonces, donde la oferta y la demanda se hacen iguales, es decir, donde se encuentran las dos, determinando de esta forma la tasa de interés nominal y la cantidad de dinero que se encuentra en la economía. Y ese es el punto de equilibrio del mercado del dinero. ¿Pueden haber perturbaciones? Sí. ¿Cuáles? De la oferta. En este caso puede desplazarse hacia la derecha. Ya sabemos cuáles son o cómo se puede hacer a través de los instrumentos el Banco de la República tiene para hacer. En este caso, si quiere aumentar la oferta monetaria, pues compra títulos o compra divisas o disminuye la tasa de redescuento o disminuye el encaje bancario. ¿Y esto qué hace? Que haya un nuevo punto de equilibrio donde se encuentran la oferta y la demanda de equilibrio. ¿Y esto qué ocasiona? Una tasa de interés más bajita. ¿Listo? Entonces, ¿qué hace? Que baje la tasa de interés y que aumente la cantidad de dinero. ¿Qué puede pasar también? Que cambie
la demanda de dinero. Esto genera una perturbación, es decir, un nuevo punto de equilibrio. Entonces, en este caso disminuyó la demanda de dinero, es decir, se desplaza hacia la izquierda y en este sentido baja la tasa de interés como tal, pero se mantiene la misma cantidad de dinero circulando. Existe un nuevo punto. ¿Cuál es el efecto final? Pues disminución de la tasa de interés y la cantidad de dinero permanece constante. Entonces, vamos a, o pueden complementar el tema del mercado del dinero, oferta y demanda, viendo el siguiente video que también se los voy a dejar debajo de los otros links de esta clase grabada. Política monetaria, hasta aquí la clase de hoy. La política monetaria la vamos a ver en la próxima clase, que es sincrónica, para mirar cómo funciona o cómo hace en este caso la autoridad en términos de dinero para aplicar sus instrumentos y poder manejar o hacer en este caso políticas de choque para mantener o estable las variables o los agregados económicos, que es el fin de las políticas como tal. Así como lo vimos en la política fiscal, aquí la política monetaria a través del dinero nos permite mantener las variables económicas o reaccionar en momentos de recesión o de auge o de depresión o de recuperación de la economía.